Evangelio de hoy, domingo 22 de septiembre del 2024. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de 4 puntos principales que se desarrollarán a continuación. En este primer punto, reflexionemos sobre la diferencia del pensamiento divino al pensamiento humano. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús le anuncia a sus discípulos el triduo pascual, y según lo narrado, podemos darnos cuenta de la gran pared que hay entre el plan y la misión de Jesús y el pensamiento de los discípulos. Por eso vemos que sus discursos no eran bien comprendidos por ellos, pues estos no encajaban con su manera de pensar. Ellos no piensan como Dios, sino como los hombres. Ellos seguían creyendo en su corazón que el Mesías debía ser una persona triunfante y con un gran tesoro. Vemos la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, y sus ideas ancladas a lo terrenal. A veces nos preguntamos de cómo es posible que sucedan algunas cosas y nos cuestionamos el porqué de otras. Lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en que está equivocado y que según nuestro juicio es lo que realmente se debe de hacer. Pero siempre Dios tiene lo mejor, y aunque nos parezca contradictoria su voluntad, debemos confiar en su omnisciencia y su poder. Los apóstoles, aún sin entender el significado de las palabras de su maestro, seguían con él, y aunque sus palabras a veces les incomodaba, al final terminaban por hacer su voluntad. Todos hemos pasado por lo mismo, donde al principio no entendemos ni aceptamos algo, pero seguimos con fe, y luego con el pasar del tiempo podemos comprender qué era lo mejor. Confiemos en la palabra de Dios y desistamos de los pensamientos humanos que son terrenales, que a veces obstaculizan las obras divinas. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase: tenían miedo de pedir explicaciones. No nos podemos dejar dominar por esta emoción si se trata de seguir la voluntad de Dios. Por eso, cuando estemos viviendo esta realidad, pero sabemos que debemos avanzar o hacer algo, oremos para el Señor para que nos llene de su fuerza y valentía para obrar y hacer lo que debemos hacer. Este don nos capacita para hacer las cosas a pesar del miedo que se presenta. Si el Señor ha dicho que estará con nosotros, debemos estar seguros de que Él no permitirá que nada malo nos pase, porque al hacer su voluntad, su gracia y su favor nos respaldan. Jesús es amigo nuestro, y a Él debemos entregarle nuestras preocupaciones y temores y preguntarle por las cosas que queramos con toda confianza y amor. En este tercer punto, analicemos estas palabras: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
si nos examinamos a nosotros mismos, quizás nos demos cuenta que nuestra mente está más dada a pensar en lo que vanidosamente queremos ser y en cosas supremamente superficiales, más que pensar en las cuestiones del reino de los cielos. ¡Qué joya más valiosa la que nos presenta hoy nuestro Señor! Vemos de fondo que la omnipotencia de Dios es una omnipotencia de servicio y humildad, y no una que rebaje a los que no la tienen. El Señor es Dios, no por eso hace alarde de su categoría para sentirse superior a nosotros. Antes bien, nadie se dona a otro como Él se donó por los necesitados. Y ante esta declaración de servicio y humildad, nosotros hoy pudiéramos rechazar esta doctrina y adoptar la actitud de los apóstoles y seguir creyendo que por ser seguidores del Hijo de Dios tendremos más privilegios que otros. Nuestra condición es para servirle al mundo y más especialmente a los pobres y pequeños del reino celestial. Hoy comprendemos y abrazamos la idea de que Dios no exige que nos postremos ante Él, sino que le permitamos que nos lave los pies o nos sirva a la mesa. Un Dios manso y humilde de corazón que se despoja de su categoría divina para servir a la humanidad. En este cuarto punto, meditemos en esta frase: y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Los discípulos tenían sus ojos puestos en la intención de querer sobresalir y hallar la grandeza, y los lleva a fijarse en lo pequeño, en lo sencillo para alcanzar la verdadera grandeza en Dios. Nuestro Señor busca poner delante de los ojos de sus discípulos la nobleza, la inocencia, todo para que la gracia y el poder de Dios se manifieste en sus vidas. Mirar la inocencia de la vida y la pequeñez de las cosas nos hace necesitar el cuidado de nuestro Padre Dios que el Salvador vino a mostrarnos. Mientras nos sintamos como aquellos pequeños e infantes, siempre buscaremos a Dios para que nos cuide, para que nos tome en sus brazos y nos cargue de fuerza y valor. El llamado final de este Evangelio es a que nos volvamos como niños. Los niños no albergan odio en sus corazones, ni buscan protagonismos, que era lo que los apóstoles precisamente querían entre sí. Quien recibe a uno de estos pequeños, recibe al mismo Señor, porque Jesús vive en el corazón inocente de los niños. Él se regocija en la humildad y transparencia del corazón. Que esta enseñanza nos lleve a ser más nobles y pensar menos en ser grandes, a que nos dispongamos con todas nuestras fuerzas en ser santos y a recuperar la inocencia perdida por causa del pecado. Busquemos la grandeza de Dios y rechacemos la grandeza que nos ofrece y nos pide el mundo. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Pienso en la grandeza del mundo más que en la grandeza en Dios? ¿Quiero alcanzar a través del servicio la grandeza del reino de los cielos? Oremos. Amable Señor, tú que nos enseñas a saber comportarnos dignamente delante de Dios, te pedimos que nos purifiques el corazón para tenerlo limpio y hacer que tu gracia produzca grandes frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.